Aleluya. Vamos a presentar primeramente nuestro corazón a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Te presentamos, Señor, en esta tarde, Espíritu Santo, cada corazón, Señor, que te ofrendamos una alabanza, Señor, de gratitud, y te presentamos la ofrenda de cada hermano, Señor. Mira su corazón, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si tienes algo contra tu hermano, aleluya, dice que dejemos la ofrenda ahí y que vayamos a pedir perdón y luego presentemos la ofrenda del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros hoy vamos a dar con regocijo, con gozo, porque nosotros tenemos el corazón, aleluya, puro y limpio. Aleluya. Gloria a Dios. Pase a ofrendar. Gloria a Dios. Aleluya. Y declaramos bendiciones hasta que sobre y abunde sobre su vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Ese es fuerte porque son para el Señor. Ese es fuerte porque son para el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Aleluya, gracias Señor, gracias te damos Padre, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Cristo, aleluya. Dios les bendiga, hermana Alba. Amén. Bendito sea Dios. Estaba yo concentrado en otras cosas, buscando la Biblia y buscando unas notas, y se me pasó saludarle ahí, hermano. Bendito Dios, pero aleluya. Nos gozamos, hermano, en tenerla nuevamente en casa. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga a cada uno, hermano. Hermana María, también, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor. Amén. Qué bueno que nos está acompañando en esta noche. Amén. Le damos la gloria al Señor por su misericordia. Amén. Bendito Dios. Tiene su rostro ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, por este momento, por este tiempo, Padre, que tú nos has regalado, Señor. Padre, el poder presentarnos, Señor, en esta casa de oración, Padre. Señor, gracias, Padre, por la bendición, Señor, que tú nos has dado, Dios mío, de poder adorar tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque, Señor, aún, Señor, tenemos libertad, Dios mío, para adorarte. Aún tenemos libertad, Señor, para exaltarte, Señor. Gracias, Padre, porque, oh Dios mío, aún, Señor, tú nos has dado las fuerzas, la salud, Dios mío, para poder, Dios amado, oh Padre bendito, levantar nuestras manos, Señor, y darte gloria, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, también, Señor, oh Dios amado, meditar, Señor, en tu palabra, Padre. Ya que hay, Señor, lugares, Dios mío, donde, Padre, Señor amado, hay persecución, Señor, donde, Señor, se persigue, Señor, a tu pueblo, aquellos que han creído, Señor, en tu nombre. Padre, por eso te damos las gracias, Dios mío, porque, Señor, mi Dios, nos tienes en un lugar, Dios mío, donde aún, Señor, podemos, Señor, predicar, anunciar y escuchar tu palabra, Señor, mi Dios. Padre, Señor, este tiempo, Señor, meditaremos, Señor, Dios mío, en tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, aleluya, Señor, usando mi vida, Señor, ministrando, Señor, a tu pueblo, Padre, Señor, guiando, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor, a nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes, Señor, en este lugar, y aquellos, Padre, que nos estén viendo, Señor, a través de las redes sociales también, Dios mío. Pedimos, Señor, por esas vidas, Padre, para que sean bendecidas, para que sean tocadas, para que sean ministradas, Señor, por tu palabra. Señor, mi Dios, mientras meditamos, Señor, en tu palabra, sé tú obrando, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Sé tú, Señor, libertando al cautivo, Señor, sanando al enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, que las cadenas se rompan, Padre, Señor, pero sobre todo, Dios mío, que las almas, Señor, se salven para gloria tuya, mi Dios. Padre, salva las almas, Dios mío. Señor, ministra, Padre. Señor, obra en los matrimonios, Dios mío, en los jóvenes, Padre, en los adultos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Señor, haz milagros y prodigios, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira aquellos que no están hoy aquí presentes, Dios mío. Oramos, Señor, por sus vidas. Padre, tú sabes el por qué, Señor, hoy no están aquí presentes, Dios mío. Oramos por ellos, Dios amado, para que la fe, Señor, no les falte. Señor, si están pasando alguna prueba, si están pasando alguna tribulación, si están pasando alguna necesidad, Señor, oramos por ellos, Dios mío, y pedimos por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Padre, bendice, Señor, este servicio, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y a ti damos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y a su nombre, iglesia. Aleluya. Tome su lugar. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué pena, hermano, qué tristeza da que el pueblo se quede en casa. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea Jesucristo. Esperemos de la verdad que, hermano, cuando nos quedemos en casa sea verdaderamente un verdadero motivo, hermano, por el cual quedarse en casa, iglesia. Amén.
que de verdad, hermanos, sea algo que delante de Dios, verdad, sea algo que valga la pena decir, me perdí un culto, no fui a la iglesia. Amén. Porque, hermanos, quedarse solo por quedarse, hermano, bendito Dios, hasta eso, hermano, le daremos cuenta al Señor. Amén. Porque escrito está en la palabra, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y dejar de venir a la iglesia, hermano, nos cuenta como un pecado, hermano, porque es algo bueno para nuestra vida. Amén. Así como nosotros, hermano, nosotros necesitamos el pan físico diario. Amén. También nuestra alma necesita el pan de vida, que es la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. Meditaba en estos días, iglesia. Aleluya. ¿Verdad? Porque el domingo que hablábamos, ¿verdad? En el tema, ¿verdad? Que tocamos el punto, hermano, referente al camino, referente, hermano, amén, a la vida que llevamos, que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, amén. Me quedaba meditando, hermano, después del servicio, me quedé meditando en eso y por un momento, hermano, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que se están añadiendo. Amén. Amén. Meditaba, hermanos, en que muchas veces nosotros, hermanos, amén, bendito Dios, decimos, hermano, que tenemos que volver a la senda antigua. Amén. Volver a la senda antigua, hermano, ¿verdad? Volver al camino correcto, hermano. Y meditaba en esto, hermano, porque volver a la senda antigua, haciendo memoria, en la iglesia primitiva dice la palabra que se reunían todos los días, hermano. Se reunían todos los días. Amén. El pueblo hacía oración 3 veces al día. Amén. Y nosotros decimos, hay que volvernos a la senda antigua, hay que volvernos, hermano, al camino. Amén. Hermano, y nosotros con 3 cultos a la semana, hermano, y se nos hace mucho. Y decimos, hay que volver a la senda antigua. Entonces, si de verdad quisiéramos volver a la senda antigua, deberíamos de hacer culto todos los días. Estar en la casa de oración todos los días, iglesia. Amén. Entonces, imagínense nada más. Eso ahí se lo comparto, hermano, porque en eso medité después del culto. Amén. Que volvernos, hermano, al camino, ¿verdad? Volver al camino, volver a la senda antigua. Pero nos tocaría, hermano, también meditar en eso. Reunirnos todos los días en la casa de oración. Amén. Imagínense con 2 días a la semana, martes y jueves, hoy jueves, que hay culto, iglesia. Amén. Y decimos, ay, qué pesado, ¿verdad? Se nos hace trabajoso venir a la casa de oración. Y el domingo, pues, hermano, ya sería el colmo, iglesia, que nos quedemos en casa. Amén. Entonces, iglesia, tenemos que meditar en esto. Amén. Volvernos al camino, volvernos, hermano, a la senda antigua. Anhelar en nuestra vida, en nuestra alma, hermano, estar en la casa de oración. Amén. Imagínense, hermano, bendito Dios, yo no puedo estar solamente, hermano, estudiando para poderle compartir la palabra, hermano, y que usted no ponga de su parte, o que el pueblo no ponga de su parte. Amén. Bendito Dios. Venimos a ver, hermano, al culto, hermano, nosotros sin comer. Y la gloria es para el Señor, hermano, pero lo que quiero es que, hermano, es que cada uno debemos de hacer conciencia, hermano, de que tenemos que esforzarnos, hermano, de estar en la casa de oración. Amén. De venir a los cultos, de estar, hermano, en las oraciones, en los ayunos, de hacer un esfuerzo, hermanos. Amén. Es cierto que todos tenemos ocupaciones, es verdad que todos tenemos, hermano, cosas que hacer, y eso es verdad. Amén. Pero Dios demanda que le demos el primer lugar también en nuestra vida. Amén. Bendito Dios, porque dice la palabra que donde está nuestro corazón, ¿verdad? Donde esté nuestro corazón enfocado, ahí está nuestro tesoro. Amén. Entonces, ¿en qué estamos enfocados, hermanos? Amén. ¿Estamos enfocados en las cosas terrenales o estamos enfocados en las cosas celestiales? El pueblo, nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos anhelar más de Dios. Necesitamos anhelar más de la presencia del Señor. Amén. Yo creo que todos deseamos que Dios haga la obra en nuestras vidas.
que Dios nos levante, que Dios nos prospere, que Dios haga, ¿verdad?, que use nuestras vidas para gloria de Él, que use, hermano, nuestras vidas. Yo creo que todos anhelamos eso. Amén. Entonces, Dios también quiere hacer prodigios en tu vida para gloria de Él. Amén. Pero nosotros, el pueblo, necesitamos poner de nuestra parte. Amén. Necesitamos esforzarnos, iglesia. Necesitamos decir: Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a quita todo obstáculo, hermano. Amén. Porque Dios, hermano, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice la palabra, hermano, imagínense a Daniel, amén, cuando se decretó, ¿verdad?, de que, aleluya, de que nadie podía invocar a ningún Dios. O sea, fue un decreto en todo el imperio de Babilonia. Amén. Que se dio ese decreto que ningún pueblo, ninguna nación tenía el derecho de acudir a otro Dios. Amén. O a su Dios. Pero eso no pudo con Daniel. Eso no pudo con él. Entonces, él no le importó, hermano, lo que se hubiera decretado. Amén. Él se dispuso a seguir en obediencia a lo que Dios había establecido desde un principio. Amén. Dice que él hacía su oración como de costumbre. Amén. Obviamente sabemos que eso fue una trampa que sus enemigos le habían puesto para hacerlo caer y llevarlo a la muerte. Amén. Pero entonces vemos, hermano, que Daniel salió triunfante de esa prueba. Amén. Porque él se dispuso, hermano, a esforzarse y a seguir siendo obediente al mandato de Dios. Entonces, si nosotros queremos, hermano, que Dios nos dé la victoria, que Dios, hermano, haga prodigio en nuestra vida, si queremos que Dios, hermano, realice esos milagros que tanto anhelamos en nuestra vida, en nuestros corazones, también nosotros necesitamos poner de nuestra parte. También nosotros necesitamos, hermano, esforzarnos. Amén. Todos tenemos que hacer eso. Tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Las hermanas dirán: te tengo que preparar la comida a mi viejo ahora que llegue de trabajar. Pero podemos hacerlo rápido. Podemos, hermano, esforzarnos. Amén. Y lo que trabajamos, pidámosle a Dios: Señor, toma control. Mira mi jefe, mira el trabajo en el que estoy. Señor, sé tú obrando para que yo pueda ir a la casa de oración, para poder ir a adorar junto a mis hermanos. Créame, hermano, que Dios obra. Y Dios toca el corazón de tu jefe. Dios toca el corazón, hermano, de nuestros empleadores. Amén. Para que tú y yo podamos venir a la casa de oración. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un deseo ferviente en nuestra vida, hermano. Tiene que haber un deseo ferviente. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y yo le puedo decir, hermano, que sí se puede. Sí se puede. Amén. Sí se puede, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Mira, no es que, por ejemplo, no es que el raite, hermano, hasta el raitero también, si tú le crees a Dios, hasta el raitero te va a venir a traer a la iglesia. Amén. Porque Dios obra así. Dios usa, hermano, al impío para bendecir a su pueblo. Amén. Dios obra de tal manera que nosotros no sabemos, no entendemos, pero Dios lo hace. Dios obra. Amén. Así que démosle la gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Aleluya. Así que démosle al Señor, hermano, que nos dé ese coraje, que nos dé ese valor, hermano, para poder, hermano, buscar más de Él. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Ahora, ya oramos y yo quiero, ¿verdad?, preguntarle a usted. Yo sé que hemos tenido intervención, hermano, por cuestión la semana pasada de la toque de queda que hubo. Amén. Que no pudimos dar continuación al tema que estábamos viendo, pero sé que aquí hay hombres y mujeres que sí están reteniendo la palabra. Amén. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que sí están atendiendo, hermano, al mensaje. Amén. Y es por eso, hermano, que yo me atrevo a preguntarle: ¿de qué hemos estado hablando en los temas de los jueves pasados? ¿La que dice, hermano? La oración. La adoración
que agrada a Dios. Amén. La adoración que agrada a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a retomar el tema, hermanos. ¿Por qué? Porque en esta casa, hermanos, necesitamos todos nosotros entender qué es un verdadero adorador. Amén. En esta casa de oración, y quienes nos estén viendo a través de los medios de internet, amén, vamos a aprender, hermano, algo que Dios me ha permitido ver, hermano, a través de su palabra. Amén. Para compartirlo. Amén. Y que verdaderamente nosotros, hermanos, nos convirtamos o seamos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Así que abre tu Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 4, para poder, hermano, entrar al tema. Gloria al Señor. Evangelio de Juan capítulo 4. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a leer. Vamos a leer el verso 21 para poder avanzar en lo que nos quedamos la última vez que estuvimos hablando referente al tema. Entonces, ¿cómo se llama el tema, iglesia? La adoración que agrada a Dios. Amén. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21, dice la palabra del Señor ahí sentadito con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice ahí? Es necesario que adore. Es necesario que adore. Amén. Bendito Dios. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Ahora, como sé que, hermanos, aleluya, ya hablamos de este tema, y para poder, hermano, ir avanzando, ¿quién se recuerda, hermano, quiénes eran los samaritanos? A ver, hermano, ¿quiénes son los samaritanos? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo, amén, y leyendo un pasaje referente a esto? Amén. Ahora, yo le traigo todo esto, hermano, porque quiero, hermano, que tú y yo entendamos por qué Jesús le dijo estas palabras a esta mujer. Amén. ¿Por qué? Porque es un pasaje, hermano, que se usa mucho dentro de las congregaciones para animar al pueblo a adorar a Dios. Amén. Pero muchas veces el pueblo, hermano, está confundido y no sabe qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Muchas veces el pueblo lo malinterpreta, hermano. Amén. Y cree que adorar en espíritu y en verdad son saltos, brincos, ¿verdad? Como por ahí, ¿verdad? En internet usted puede ver muchos servicios en el cual pues hay mucho alboroto, ¿verdad? Tanta alegoría que hay, o incluso hoy, ¿verdad? Hay lugares donde ponen grupos de danza con banderas y eso, y todo eso, toda esa coreografía. Entonces, hermano, los cultos, los servicios a Dios se han hecho más que nada un teatro. Amén. Y la gente está acostumbrada a ver ese teatro. Se está acostumbrando a eso. Amén. Y ahí, hermano, muchas veces nosotros también pensamos que cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro del pueblo de Dios, es necesario que la gente tenga que saltar, brincar y sacudirse y todas esas cosas.
Todos nosotros necesitamos, hermano, tener los fundamentos bien claros en nuestra vida para saber también si nosotros somos verdaderos adoradores de Dios. Amén. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué motivo, hermano? Porque Jesús le dijo, aleluya, en el verso 22 le dice Jesús a la mujer samaritana, vosotros, ustedes, le dice, adoráis lo que no sabéis. Amén. Entonces hay pueblo, o hay lugares, o hay un sinfín de gente, hermano, y lo voy a poner así, abiertamente. Hay católicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas, hay pentecosteses, amén, que aparentemente, como dicen por ahí, pues todos hablan de Dios. ¿Es así o no es así? Porque la mayoría de no, pues todos hablan de Dios, ok. Quizás todos hablen de Dios, pero como lo vimos el día domingo, hay un camino ancho, hay un camino angosto. Entonces hay que ver, hermano, amén, en dónde estamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay, hermanos, y hay algo muy importante aquí en este pasaje que tú y yo tenemos que entenderlo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los samaritanos? Porque aquí Jesús le dice a esta mujer que tuvo ese encuentro en aquel pozo, amén, que hubo una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces, para poder entender, hermano, quiénes eran los samaritanos, amén, mejor dicho, para poder entender quiénes son los verdaderos adoradores, necesitamos ver quiénes eran los samaritanos. Amén. ¿Quiénes formaban ese grupo de samaritanos? Amén. Porque para empezar Jesús le dice, ustedes adoran, escúchenme, los samaritanos también adoraban a Dios. Entonces, ustedes adoran lo que no saben. Entonces vamos a ver quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos, hermano, ¿verdad? Según la historia, y lo vimos hace ya unos días atrás, bendito Dios, y vamos allá, vaya allá conmigo, aleluya, al primer libro de los Reyes, segunda libro de los Reyes, perdón, capítulo 17, segundo libro, dije segunda, ¿verdad? Es segundo libro. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 24. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que van anotando. Entonces, vamos así rapidito. Amén. Porque necesitamos avanzar. Entonces, ¿quiénes eran los samaritanos? Bueno, dice aquí la palabra. Amén. Samaria formaba una ciudad, o era parte de lo que era, hermano, lo que era Israel o lo que era Judá. Amén. Pero cuando vinieron los de Babilonia, los de Asiria, perdón, se llevaron cautivos a gente, los sacaron de sus ciudades, dejaron las ciudades vacías. Amén. Entonces, el rey de ese imperio de Asiria, para volver, hermano, a hacer que habitara gente en esas tierras, trajo gente de diferentes lugares que no eran de lo que era la nación o el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Amén. Entonces, trajeron gente de otras ciudades, de otros pueblos, y los asentaron en lo que era Samaria. Amén. Samaria, vuelvo y repito, pertenecía o era un territorio de lo que era Judá, de lo que era la tierra que Dios le había dado a las 12 tribus. Amén. Pero esa tierra fue habitada por pueblos que no pertenecían a Israel. Entonces vamos a ver ahora, de acuerdo a la palabra, lo que dice a continuación, para que nos demos cuenta quiénes eran los samaritanos y cómo es que ellos también adoraban a Dios. Porque allá Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran. Amén. Porque la mujer le dice a esta mujer, la mujer le dice a Jesús, ustedes dicen que debe de ser en Jerusalén donde se debe de adorar, pero nuestros padres nos han dicho
que es en este monte. Es por decir, hermano, te lo voy a poner así. Mucha gente dice, esta es la verdadera religión, o nosotros estamos en el camino correcto. Amén. O sea, es como te lo estoy diciendo, los testigos de Jehová dicen que ellos son, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Los adventistas dicen que ellos están en el camino correcto, que son la verdadera religión. El católico te dice lo mismo. Un pentecostés te lo puede decir también. Pero vamos a ver de acuerdo a los fundamentos de la palabra, hermano, porque probablemente nosotros seamos parte de esos samaritanos. Amén. Que solamente estemos practicando una religión, que solamente estemos siguiendo una doctrina. Amén. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Lo que Dios está buscando es gente, hermano, como dice, que le adore en espíritu y en verdad. Y vamos a entender qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los samaritanos? Dice aquí la palabra. Bendito sea Dios. Aleluya. En el verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Escuchen bien. Trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarmaim. Y los puso en las ciudades, ¿de dónde? De Samaria. Escuchen bien. Trajo gente de otros pueblos, de otra gente. Amén. Y los puso a habitar en la ciudad, dice, de Samaria. En lugar de quiénes? En lugar de los hijos de Israel. Allá vamos entendiendo, ¿verdad? Llegaron a ocupar un lugar. Amén. Llegaron a ocupar un lugar. Amén. Del pueblo de Israel. Y dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, escuchen bien, que cuando comenzaron a habitar allí, ¿qué dice ahí? Que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Amén. Entonces, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, ¿qué dice ahí? Escuchen bien con atención para que así, hermano, podamos entender que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Dice, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. Ahí el punto número 1, y anótelo. Para ser un verdadero adorador hay que conocer la palabra del Señor. Amén. Para ser un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos tener conocimiento de la palabra. Amén. Vamos a ponerlo así, porque bueno, es lo que en lo personal pues yo lo viví en mi experiencia. Yo creía que yo adoraba a Dios en la iglesia tradicional. Amén. Pero no conocía de la palabra de Dios. No tenía el conocimiento que por la misericordia hoy ya tengo, que Dios me ha permitido tener. Amén. Entonces, ahora, con esto no quiero decir, porque aquí también puede malinterpretarse, ¿verdad? Dirán, no, pues ya el conocimiento, ese es un fundamento básico en un adorador, el conocimiento de la palabra. Amén. Ahora bien, tome en cuenta que dice la palabra que en los últimos días se amontonarán maestros. Amén. Se amontonará gente que tiene conocimiento de la palabra. Amén. Pero eso no quiere decir que también de verdad sean verdaderos adoradores. O sea, el conocimiento en la gente va a estar. Un sacerdote te conoce, te sabe de la Biblia, pero eso no lo hace un verdadero adorador. Amén. Un pastor puede tener conocimiento de la palabra. Amén. Pero eso aún más adelante vamos a ir viendo. Pero eso aún no quiere decir que sea un verdadero adorador. Un creyente que tiene conocimiento de la palabra. Miren, los adventistas se preparan. Los testigos de Jehová se preparan. Los enseñan, los instruyen. Los preparan, hermano, para ir y hablarle a la gente. Se preparan, hermano, aleluya, de acuerdo a la Biblia, por pasajes, ciertamente. Hay que poner eso entre paréntesis. En paréntesis, porque se preparan en ciertos pasajes, no en toda la palabra. Amén. Pero hay conocimiento, entonces eso no los hace también a ellos
que sean adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Estamos entendiendo, verdad? Bendito Dios, para que no se me vaya a quedar ahí como que, entonces, ¿qué estamos hablando? No. Pero el punto número 1 y muy importante es tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Amén. Y un ejemplo yo se lo puedo dar así, hermano, rápidamente, para que yo se lo compartí en estos días pasados. En la región donde soy yo, hermano, es un lugar donde semidesértico. Amén. Pero yo me recuerdo que de pequeño, hermano, ya desde abril llovía. Donde ya en el mes de mayo, hermano, en abril, hermano, a mediados de abril, ya para mayo, hermano, el paisaje estaba verde, lindo, salían las flores. Yo me recuerdo, hermano, estamos ya en junio, julio, y no ha caído ni una gota de agua en esa tierra. Y cada año que pasa, hermano, la lluvia se va tardando. Imagínense, hermano, la gente a veces quiere sembrar y no puede sembrar porque no ha llovido. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Será que no llueve? Es que, hermano, cuando la gente está ignorante de la palabra de Dios, de lo que desconoce cuál es la voluntad de Dios, hermano, Dios, hermano, retiene la lluvia. Retiene la lluvia. Amén. Entonces, yo me recuerdo, hermano, cuando mi mamá vivía, cada que hablaba, yo le preguntaba siempre, ya llovió. ¿Por qué? Porque es que, hermano, ver aquella tierra, hermano, seca. Hermano, eso es triste, eso da tristeza, porque la lluvia es bendición de Dios para la tierra. Entonces, aquí dice la palabra, hermano, que Dios envió leones que los mataban. O sea, a ver, la gente dice, ay, ¿por qué pasa eso? Pero es porque, hermano, porque la gente desconoce la voluntad de Dios y se vuelve a pecado, anda en pecado, hermano, deja a Dios, le da la espalda a Dios, vive de espalda a Dios. Y obviamente Dios tiene que hacer algo para que la gente se vuelva a Él, para que lo busque. Amén. Para que, hermano, la gente se arrepienta. Entonces esta gente vivía sin la ley de Dios. Entonces Dios envió en cierta forma como un juicio, que eran estos leones, para que los matasen. Entonces la gente se dio cuenta el motivo por el cual los leones habían llegado en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque la gente vivía sin temor a Dios. Amén. La gente vivía sin temor a Dios. Entonces, aleluya. Dice en el verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí. ¿Y qué dice ahí? Y que les enseñe la ley del Dios del país. Entonces, fíjense bien ahí. Dios permitió que esa gente fuera instruida bajo la voluntad del Señor. Amén. Dios permitió que un sacerdote fuera y habitara entre ellos y les enseñara la palabra de Dios. Amén. Y se lo voy a poner así. Hermano, todo ministro, todo hombre, incluyendo un sacerdote, tenemos la obligación delante de Dios de enseñarle a la gente lo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo ministro tenemos la obligación, la tarea y la responsabilidad delante de Dios de enseñarle a la gente, de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, para que el pueblo viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, Dios en su misericordia, hermano, Dios ha permitido, dice, y este evangelio, amén, se anunciará, se predicará, se oirá hasta lo último de la tierra. Amén. O sea,
La palabra de Dios hoy se está anunciando, hermano, por todas partes. Amén. Por eso, hermano, iglesia, usted tiene que leer la palabra, usted tiene la Biblia, usted lea la palabra. Amén. Todo el mundo, hermano, gracias a Dios, aún, hermano, lo que es todo Latinoamérica, en la mayoría de los países, de las naciones, hay libertad, hermano, para leer la Biblia. Amén. La gente tiene libertad, hermano, para leer la palabra de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, gloria al Señor, en el verso 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó, ¿qué dice? ¿Cómo habían de temer a Jehová? Imagínense qué tremendo. Entonces, ya nos vamos dando una idea por qué Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran. O sea, ya tenían conocimiento. De este tiempo al de Jesús habían pasado ya varios años. No le puedo decir con exactitud porque esa se me escapó de ver cuántos años habían pasado. Pero cuando Jesús tiene aquella conversación con esta mujer samaritana, ya los samaritanos ya tenían años habitando esas tierras, pero ellos seguían viviendo a su manera. Ellos seguían creyendo y adorando a Dios a su manera. Amén. Y es por eso que les estamos aquí leyendo, hermano, para poder entender por qué Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Amén. Entonces, gloria al Señor. Denme unos minutitos porque quiero leerles esto. Gloria a Jesús. Alabanzas al Rey de los cielos. Porque quiero que, aleluya, le quiero ir compartiendo, hermano. Mire, por ahí, ¿verdad? Dicen que imagínense, hasta en eso, aquí cabe mencionar esto. Hay gente que se opone, hermano, a que uno lea otra versión, otra traducción de la Biblia. Amén. Hay pastores, hay evangélicos, hay gente que se encarga de decir, no, es que esa Biblia la escribieron satánicos o no sé qué. ¿Ha escuchado por ahí eso, no? Y le quieren meter a uno que solamente usted tiene que tener la Reina Valera, traducción 1960. Amén. Y le dicen, no, es que mira que eso no, y que este versículo no está ahí, está acá. Entonces, hermano, yo quiero aprovechar este paréntesis porque, hermano, cuando uno se quiere encerrar en una cosa, vive uno en una ignorancia muchas veces. Hay palabras que aquí en esta traducción, la Reina Valera, no las entendemos, pues tenemos que buscar un diccionario para poder saber cuál es la traducción o qué significa. Amén. Entonces, siéntase en toda libertad, hermano, yo eso es lo que yo acostumbro, hermano, lo personal, para poder entender muchas veces un pasaje, ir a otras traducciones, porque te ayudan a comprender mejor. Amén. Es por decir, tú vas a la escuela y para poder, hermano, tú entender o comprender algo en la escuela tienes que indagar, pues, leer libros. Amén. Buscar para tú poder comprender y aprender lo que tú quieres saber. Entonces, hermano, la palabra de Dios así mismo es. Y tenemos que, hermano, darle gracias a Dios de que Dios usó a hombres, ¿verdad?, que pudieran tener el entendimiento y poder traducir la palabra de Dios a diferentes lenguas. Amén. Y obviamente, hermano, el significado siempre va a ser el mismo. Es por decir, hermano, así se lo voy a poner. Los mexicanos van a querer hablar referirse a una silla, por así decirlo, una silla, y lo va a decir en alguna frase, pero siempre refiriéndose a la silla. Va a venir uno de más al sur y también va a querer referirse a la silla, pero lo va a decir de otra manera, pero siempre se va a estar refiriendo a la silla.
Sí me explico, ¿verdad? Entonces, en las traducciones sucede lo mismo. Entonces, este pasaje que aquí leímos, donde dice la palabra, que vino, aleluya, uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces, esta última frase, les enseñó cómo habían de temer a Jehová. En las otras traducciones dice lo siguiente. Por ejemplo, en la traducción Dios habla hoy, se lee este mismo pasaje, dice, entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel y les enseñó a rendir culto al Señor. Les enseñó a rendir culto al Señor. Amén. Aleluya. En la palabra de Dios para todos se lee de la siguiente manera. Así uno de los sacerdotes que los asirios se habían llevado de Samaria se fue a vivir a Betel. Este sacerdote les enseñó a la gente a honrar al Señor en sus vidas. O sea, ya vamos viendo un complemento completo, amén, de que se les enseñó cómo temer a Dios, cómo rendirle culto a Dios. Y aquí en esta dice, aleluya, cómo honrar a Dios. O sea, es todo un complemento, hermano. Amén, que se les enseñó a ese pueblo. Entonces, como estamos hablando de la adoración, en la Nueva Versión Internacional se lee, así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Les enseñó a cómo adorar. Estamos hablando entonces, ¿verdad? El punto que estamos viendo es la adoración que agrada a Dios. Entonces aquí en esta versión dice, les enseñó a cómo adorar. Amén. Les enseñó cómo se debe de adorar a Dios. Entonces, en otra traducción dice lo siguiente. Así que uno de los sacerdotes, esta es la traducción lenguaje actual, así que uno de los sacerdotes que habían echado de Samaria fue a vivir a Betel y les enseñó a adorar a Dios. Entonces ya vamos entendiendo que ellos fueron instruidos a cómo servir, cómo honrar a Dios, cómo adorar a Dios. Amén. Cómo caminar delante de Dios. Ellos fueron instruidos. Entonces, podemos aplicarlo de esta manera. Aparentemente todas las religiones enseñan a la gente a cómo honrar a Dios. Aparentemente todas las religiones enseñan a la gente a cómo adorar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque inclusive, hermanos, amén, o la iglesia evangélica sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Amén. Un pastor le enseña al pueblo le tiene que enseñar al pueblo a cómo honrar a Dios, cómo servir a Dios y cómo adorar a Dios. Amén. Entonces eso es lo que estamos aquí, hermano, aprendiendo a cómo debemos de adorar a Dios, cómo debemos de honrar a Dios, cómo debemos de servir al Señor. Amén. Para que si el día que usted escuche Dios anda buscando verdaderos adoradores, usted va a estar ya bien sabido que si usted es genuino delante de Dios, si usted es verdaderamente un adorador, o simplemente, hermano, es un samaritano más. ¿Sí están entendiendo? Uno que practica una religión simplemente con el conocimiento, porque ellos tuvieron el conocimiento, ellos fueron enseñados. Amén. Sí, vamos entendiendo, ¿verdad, iglesia? Entonces el 29 dice, fíjense qué tremendo. Primero dice que fueron enseñados cómo temer a Jehová, y en el 29 dice, pero cada nación, ¿qué hizo cada nación? Se hizo sus dioses. O sea, entonces aquí podemos decir, cada religión quiere servir a Dios a su manera. ¿Sí entendemos?
Por eso es que muchas veces, hermano, hasta dentro de la iglesia evangélica, usted ve que hay tanta separación el uno del otro, porque cada quien quiere adorar a su manera y cada quien quiere servir a su manera. Amén. Por ejemplo, aquí ha llegado gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo en que se aplauda. Va a llegar gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo en que se adore a Dios con instrumentos. ¿Verdad? Y muchas de estas cosas. Va a haber gente como dice, no, pues es que el día sábado es el día que se debe de adorar a Dios. Y otros van a decir, no, pues es que es el domingo porque es el día del Señor. Entonces cada quien quiere servir a Dios a su manera. Amén. Todos quieren honrar a Dios, pero a su antojo. Entonces aquí, por eso es que, hermano, la samaritana representa, hermano, la religión libre o las religiones de hoy en día. O quizás te representa hasta nuestra propia vida, hermano, porque muchas veces queremos servir a Dios a nuestra manera. Amén. Entonces, por eso, hermano, que en esta casa, hermano, hagamos Gloria a Dios. Aleluya. que haya, hermano, amén, adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bendito Dios. Entonces dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces aquí comienza, los de Babilonia hicieron a Sucot de Nor, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefapraim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefapraim. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, el sinnúmero de costumbres, o podemos ver, hermano, las religiones. Cada quien adoró a su manera, cada quien quiere servir a Dios a su manera, cada quien quiere, ya con el conocimiento, escuche bien, que ellos fueron instruidos a cómo debían de adorar a Dios y cómo debían de honrar a Dios, pero aún así ellos quisieron servir a su manera. Amén. Por eso ahora usted está comprendiendo por qué Jesús le dijo, ¿ustedes adoran? En otras palabras, solamente adoran por adorar, pero no saben lo que están haciendo. Amén. Entonces, en las iglesias evangélicas, para no estar por allá afuera, en las iglesias evangélicas muchas veces se está adorando de la misma manera. Se está adorando solo por adorar, pero se está adorando con una ignorancia que no se sabe lo que está haciendo verdaderamente. Amén. Entonces nosotros, iglesia, necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí, en este pasaje que acabamos de leer, pues cada quien quiso adorar a Dios a su antojo, a su manera, a su parecer. Entonces, en el verso 32, dice la palabra, temían a Jehová. ¿Y qué dice? Hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, Que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y aquí es donde vienen todas las religiones. Cada quien quiere poner, o cada quien se quiere, ¿verdad? No, pues tú vas a poner allá, tú te vas a servir a esto, tú te tienes que acoplar a lo que allí te digan. Por ejemplo, allá en mi pueblo, yo me recuerdo, hermano, que cuando cambiaban los sacerdotes cada determinado tiempo, los sacerdotes venían supuestamente a enseñarle a la gente, pero a veces la gente, hermano, tenía más arraigadas las costumbres, y los sacerdotes pues tenían que acostumbrarse a las costumbres de los pueblos. Me recuerdo, eso no se me olvidó, un sacerdote que llegó a la región donde soy yo, que él vino y él habló claro, le habló en general a la gente: ustedes tienen que quitar sus imágenes, dejar de adorar sus imágenes. Yo me recuerdo de eso bien. ¿Sabe qué es lo que hizo la gente? Lo corrió. Dice, usted no puede venir a quitarnos nuestras costumbres. Entonces aquí dice que cada pueblo se hizo sus sacerdotes.
Amén. Entonces imagínense. Gloria a Jesús. Dice que temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Entonces, ese mismo pasaje dice en el verso 32, en esta traducción, palabra de Dios para todos: pero también adoraban al Señor y eligieron de entre su pueblo a sacerdotes para que sirviesen en los santuarios sobre las colinas. La traducción lenguaje actual dice: además, aunque ellos adoraban a Dios, eligieron sacerdotes de su pueblo para ofrecer sacrificios en los pequeños templos de las colinas. Entonces, los samaritanos, dice, adoraban a Dios, pero al mismo tiempo hacían lo que querían. ¿Será que en las iglesias evangélicas cristianas habrá gente así? Amén. 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 ¿Habrá gente así? Amén. Que dice que honran a Dios, pero quieren vivir de acuerdo a su parecer, a su criterio. Como en una ocasión un varón dice, me recuerdo que le dijo a una hermana: yo ya sé toda la palabra, usted no me tiene que decir nada de lo que yo tengo que hacer, porque yo ya lo sé todo. Entonces, al día siguiente yo me encontré con ese varón, porque trabajamos juntos, y le digo: pero usted, ¿por qué le dijo eso a la hermana? Dice usted que usted ya sabe toda la palabra, entonces ¿por qué no la obedece? Amén. Entonces nosotros en iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos: no, es que yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Pero antes tenemos que, hermano, autoexaminar. Gloria a Dios. Amén. Autoanalizarnos. Porque hoy las iglesias, hermano, son un club social. Se han convertido en un club social las iglesias. Amén. Las congregaciones ahora, hermano, ya no son para adorar a Dios, es para ver quién llega mejor vestido, quién llega en el mejor carro. Amén. Las iglesias así se han, hoy en día así están, iglesias. Las congregaciones se han convertido en eso, en teatros. Porque ahora, hermano, he visto, hermano, anteriormente que yo veía algunos pastores o algunas iglesias, amén, que adoraban, hermano, con instrumentos, una adoración bien linda, y que primero decían: nosotros nos oponemos a toda la coreografía, y decían que eso de poner grupos de danza en la adoración se oponían supuestamente años atrás, y ahorita ya lo están haciendo también. Hablaban de no poner luces y ya parecen discotecas. Amén. Hay muchas cosas, hermano, que el pueblo, la gente, hermano, tiene conocimiento, como le sucedió a los samaritanos, pero está viviendo de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su manera. Pero cuando citan el pasaje de Juan 4, Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y ahí empieza el revoltijo, porque todos creen que son verdaderos adoradores. Amén. Y estamos aquí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ahora, no quiero decir que saltar sea malo, no quiero decir, hermano, que regocijarse en el Señor es malo, no, para nada. Yo no digo nada de eso, yo no estoy diciendo eso, sino que hay que saber si verdaderamente es Dios quien se está moviendo, o es simplemente la emoción, la carne que está ahí. Gloria al nombre de Dios. Amén. ¿Cuánto le glorifican? Amén. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Entonces ya nos vamos dando una idea, hermano, de quiénes son los samaritanos, quiénes eran los samaritanos. Amén. Entonces vamos a seguir, dice el verso 33: temían a Jehová. En otra traducción dice: adoraban al Señor y honraban a sus dioses. O sea, así estaba la samaritana. Por eso cuando ella le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, se lo dijo la mujer samaritana a Jesús, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. O sea, entre samaritanos y judíos había una discusión quiénes estaban en la verdad, como hoy en día.
Las iglesias dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. ¿Verdad? Esas discusiones. O que mira, esa iglesia no sirve, mira aquella, vente para que esté la buena. Entonces, hermano, Dios pesa los espíritus. Amén, aleluya. Entonces tú y yo somos los que tenemos que estar convencidos si soy o no soy un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. No es el lugar, porque Jesús se lo dejó saber a la samaritana. Viene el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén Aleluya. adoraréis a Dios. O sea, no es el lugar. Amén. Dile al que está a tu lado, eres tú. Sí, Señor. Eres tú el que debes de adorar. Aleluya. No es el lugar. Amén. No es la congregación, no es el edificio. Aleluya. Es tu persona que Dios está buscando. Amén. Bendito Dios. Que tú seas un genuino hijo de Dios. Amén. Que seamos genuinos hijos de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Es por eso que muchas veces, hermano, a veces hasta traemos una religión bien formada en nuestros países. Dicen, no, es que así es, así en mi país. No, es que así me enseñaron a mí. Pero ¿qué dice la palabra? Amén. Amén. Una cosa es que te hayan enseñado y otra cosa es lo que diga la palabra. Amén. Muchas veces las tradiciones, hermano, muchas veces las doctrinas, los dogmas, a ver, por ejemplo, se lo voy a poner así. Hay quienes dicen que se debe de bautizar solamente en el nombre, dígalo fuerte, en el nombre de Jesús. Y han llegado, y ustedes en el nombre de quién bautizan, ¿ves? Ya sé por dónde vienes, amigo. Porque otro, se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ustedes están equivocados. Tiene que ser, porque la Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús. ¿Sí ha escuchado eso, no? Sí, amén. Que hay gente que no está de acuerdo. Pero imagínense, para poder entender eso, hay una tremenda ignorancia. Porque hay que saber los contextos de cada pasaje que se está leyendo. Porque en Mateo 28 dice la palabra, Jesús lo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y de ahí se agarran. Ahora hay que ver a quién Jesús se lo está diciendo y a quién Pedro se lo está diciendo. Son los dos contextos para poder entender. Amén. Pero la gente se hace bolas, se hace chibolas y se hacen pleitos por eso. Amén. Y en otra ocasión vamos a estar leyendo eso, viendo eso. Porque hay gente que va a llegar aquí y va a decir, y usted, como a mí me llegaron, ¿y ustedes en nombre de quién bautizan? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, entonces sí me congrego ahí. Imagínense. Qué tremendo. Entonces, hermano, es lo que dice aquí. Dice que cada quien servía según sus costumbres de cada nación de donde habían sido trasladados. Entonces, hermano, nosotros humildemente tenemos que aprender los fundamentos bíblicos. Amén. Fundamentos bíblicos. Que sean, hermano, doctrinas genuinas. Doctrinas, hermano, que sean para edificación y no para formar división y formar contiendas dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Porque de un pasaje, de un verso, se hacen tremendos líos, hermano. Pero ellos también están adorando a Dios. Y los que estamos acá también estamos adorando a Dios. Entonces, ¿y quién es el verdadero adorador? ¿Aquellos o estos de acá? Entonces, sí me explico, ¿verdad? Es por eso que hay muchas religiones, es por eso que hay muchas congregaciones así, hermano. Entonces, es lo que Jesús, lo que está transmitiendo Jesús a través de ese pasaje
con la mujer samaritana es bien profundo. Y para que tú y yo, hermano, en esta casa podamos ser hombres y mujeres que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que profundizar en esto. Amén. Tenemos que profundizar en esto. Ahora digo, no me vaya a malinterpretar y ni se vaya a sentir ofendido. Lo que estamos haciendo, hermano, es conduciéndonos en el camino para que todos vayamos caminando en el mismo camino, que todos vayamos conduciendo, hermano, en la misma dirección que la misma palabra nos está enseñando. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Amén. Entonces aquí dice que cada quien servía según sus costumbres. Entonces en el 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Entonces, fíjese ahí, bien importante, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. ¿Cómo vivía la mujer samaritana? ¿Alguien puede decir en qué condición estaba la mujer samaritana? ¿Ah? Estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Dígalo. No guardaba sus mandamientos, pues. Ya había tenido 5 maridos. ¿Estaba viviendo qué? No estaba viviendo conforme. No estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí dice, la misma palabra dice, ellos habían sido instruidos cómo servir, cómo honrar, cómo adorar a Dios, pero al final ellos hicieron lo que quisieron. Dice en el 32, tenían a Jehová, en otra traducción dice, adoraban a Jehová, adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Amén. Entonces aquí en este verso donde estamos leyendo ahora dice, en el 34 dice, que en realidad no temían a Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque no guardaban sus estatutos. ¿Y qué es no guardar sus estatutos? Simplemente no obedecer su palabra. No obedecer la palabra. Entonces, a partir de aquí, hermano, yo sé que usted ya está entendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Que no se trata de los saltitos, no se trata, hermano, a veces, hermano, que a la gente pensar que un culto fue bueno es ver a la gente correr, saltar y sacudirse, y que la gente hable en lenguas y que un desorden. Y para mucha gente, aparentemente, eso es adoración. Aparentemente, en muchas iglesias hay pastores que están equivocados, que creen que si no hay eso, no hubo adoración. Amén. Ahora, con esto no quiero decir, hermano, que usted va a estar a la hora del servicio con las manos cruzadas, que a la hora de la alabanza usted va a estar así, no, pues, como dice el pastor, que no es la emoción, no se trata de eso. Se trata, hermano, de ser genuino delante de Dios. De que tú puedas batir tus manos con libertad. De que tú, hermano, si de verdad tú quieres saltar, lo hagas con toda la gloria y toda la honra para el Señor. Amén. Yo le digo a mi esposa, a veces me dan ganas, a ver, cuando los hermanos están tocando la alabanza, quisiera ver a algunos de mis hermanos que vengan y nos agarramos del brazo y a dar vueltas así, a danzar, pero para la gloria del Señor. Amén. Pero hermano, usted ve en internet un relajo, un desorden que hace mucha gente, que saltan en la silla. Usted ve por ahí ahora que dice que la unción y les echan agua con una manguera y que los agarran con el saco y un solo desorden, y eso no es adoración a Dios. Eso es emoción, esa es la carne. La gente se sacude, hay gente hablando en lengua, hermano, y está en pecado y está en la iglesia y se quebranta y llora y
y se sacude, pero sale a la calle y sigue pecando. Así estaba la samaritana. Por eso Jesús le dijo: ve y trae a tu marido. No tengo marido. Haz verdad lo que tú dices. Porque el que tienes ahorita es el quinto que llevas. Ah, pero era una adoradora de Dios. Así hay gente dentro de las congregaciones en esa condición. Quizás no sea el quinto marido, pero van por el tercero o el cuarto. Y no solamente eso, lo que el Señor quiere enfatizar ahí, lo que el Señor quiere enseñar, es el pecado que muchas veces el pueblo está practicando, o en el pecado que está viviendo. Ah, pero saltito para Jehová. ¿Sí estamos entendiendo, verdad, iglesia? Gloria a Cristo. Alabanzas al Rey de los cielos. Aleluya. Entonces dice aquí la palabra, gloria a Dios. En el 35 dice: con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y bonanza y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, ¿qué dice? No escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová, o sea, así pretendieron servir a Dios, así pretendieron adorar a Dios. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Por eso es que la mujer samaritana decía: aquí es donde se debe de adorar. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Pero es que, hermano, muchas veces nos equivocamos. Pero es que muchas veces el pueblo, hermano, vive o vivimos en una ignorancia, pensando que estamos honrando a Dios, y en realidad, hermano, estamos viviendo a nuestro antojo, a nuestra manera, a mi parecer, a mi criterio, a lo que yo creo que es mejor, a lo que yo pienso que debe de ser así. Amén. O sea, hermano, debemos, hermano, nosotros meditar. Amén. Y darnos cuenta, hermano, que muchas veces, porque vuelvo y repito, en muchos lugares, o hay gente que tiene la idea en la cabeza que si no hay gente saltando, corriendo, brincando, el predicador no se vuelve loco sobre el altar, que los ministros acá tienen que estar ahí haciendo un circo, maroma y teatro para que la gente diga: ah, qué bueno estuvo el culto. Hermano, no siempre es el Espíritu Santo que se mueve ahí. No siempre la gente está siendo, hermano, movida por el Espíritu de Dios. Amén. Y hay algo bien importante, pero es que el tiempo, hermano, se va. Busque, con esto vamos a terminar. El primer libro de Samuel. Y en esto, hermano, es la evidencia, amén, de que muchas veces lo que se mueve es la emoción. Está el conocimiento, pero no está el Espíritu Santo. Está, hermano, el ambiente, pero solamente es la carne lo que se está moviendo. Amén. El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, dice la palabra, y lo voy a leer rápido porque el tiempo se fue. Dice, en el verso
Aleluya. Capítulo 4, verso 1 del primer libro de Samuel dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, ¿qué dice? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, rápidamente, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Amén. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces ellos pensaron que habían sido vencidos porque el arca del pacto no estaba con ellos en ese momento, allí en el campo de la batalla. Entonces ellos dijeron: vaya, mandemos traerla, porque así Dios nos va a dar la victoria. Y vamos a ver lo que sucedió. En el 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y los dos hijos de Eli y Ofni y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Entonces en el 5, escuche bien, y aquí es lo que yo le quiero hacer ver y entender, hermano. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Eso se le parece a muchos cultos cuando dice: era un grito para el Señor, ¿verdad? Y a ver, la gente, obviamente, pues hay gente que sí de verdad está agradecida con Dios y pega ese grito. Amén. Pero hay gente que lo hace por pura emoción. Amén. Fíjense, yo una vez me recuerdo, en varios cultos hubo que se hizo un revoltijo y dijeron: ahora sí se metió Jehová. Yo me quedaba meditando, pues entonces, ¿quién está aquí en medio de nosotros? ¿O quién ha estado desde un principio aquí? Se supone que la presencia de Dios está desde el momento que 2 o 3 se comienzan a congregar. Amén. Entonces muchos dicen: ahora se metió Jehová. Hablamos por hablar. La gente, y sí, amén, bien emocionados. Amén. Todos nosotros, hermano, tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Amén. Bendito sea Dios. Entonces imagínense que dice que cuando el pueblo de Israel vio llegar el arca, dice que gritaron con tan grande júbilo que hasta la tierra tembló, hermanos. ¿Con qué fuerza habrán gritado y con qué emoción habrán gritado? Que hasta la tierra tembló. Y no solamente la tierra, miren el verso 6, dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Amén. Entonces, ahora sí, por eso muchas veces la gente sale, están los cultos y están en la adoración y hay un revoltijo y dicen: ahora sí está Dios contigo, y sale, pero cuando vuelven a casa, ¿qué tal? Cuando salen, cruzan la puerta, se les va todo aquello y vuelven a su realidad. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjate, entonces aquí yo con la palabra le estoy mostrando, hermano, que en esos cultos donde supuestamente se mueve el Espíritu de Dios, que está Dios, muchas veces ya la presencia de Dios no está ahí. Es la pura carne, la pura emoción. Amén. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Para que usted y yo sepamos lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo no quito, hermano, que
Dios la va a tocar, Dios te va a tocar, Dios te va a ministrar, que el Señor te puede bautizar en lengua. Yo no digo nada de eso, yo no estoy en contra de eso. Dios me guarde, Dios me libre. Lo que yo quiero, iglesia de Dios, es que tú y yo aprendamos a adorar. ¿Qué es la adoración a Dios? ¿Cuál es la adoración de la cual Dios se agrada? Amén. Amén. Entonces, dice el 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces en el 9, alguien de por ahí, de entre los filisteos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces imagínense qué tremendo en el verso 10. Por eso es que le digo, a veces en los cultos, donde dice que qué bendición, así estuvo bueno el culto, ¿verdad? Pero cuando sale allá afuera, vuelve a su realidad y se da cuenta que sus problemas siguen. ¿Por qué? Porque aquí dice, los filisteos, aquel que está en el mundo te va a hacer la batalla. El hecho de que tú hayas venido aquí y hayas saltado 2 o 3 veces, 2 o 3 brinquitos, y, hermano, eso no quiere decir que tu adoración de verdad haya llegado al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando sales para allá, ahí es donde te vas a dar cuenta si esa adoración llegó al cielo. Y Dios te respondió y te va a defender y te va a guardar. Amén. ¿Por qué? Porque tu adversario se va a esforzar en querer verte destruido o destruida. Amén. Entonces en el verso 10, con esto ya vamos a terminar. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea que de nada les sirvió lo que pasó acá en el verso 5 y el verso 6, que gritaron con tan gran júbilo. ¿Sí me entienden? ¿Estamos entendiendo, verdad? O sea que los cultos, hermanos, no siempre en iglesias donde, o lugares donde continuamente pasa ese desorden, no, eso no quiere decir que sea el Espíritu de Dios moviéndose. Ahora con todo y quiero enfatizar y quiero dejar en claro esto, iglesia, para que no, el día de mañana no va, que el Señor la quiera tocar, el Señor lo quiere ministrar, usted se va a resistir, ay no, porque van a pensar los hermanos que es mi emoción. No. Dios conoce y Dios sabe. Así, para terminar, un adorador es cuando vive experiencia en la casa de oración o en la presencia de Dios. Un verdadero adorador, te lo voy a adelantar ya, un verdadero adorador es que cuando él vive esa experiencia del Espíritu Santo, el Señor rompe esas cadenas, esas ataduras, y hay un cambio en la persona. Se convierte de su mal camino, se convierte de su pecado, y cuando sale para allá, sale a vencer el pecado. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Los samaritanos fueron instruidos conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios, pero quisieron vivir a su manera. Adoraban a Dios, pero adoraban a sus dioses. Honraban a Dios, pero vivían en pecado. La gente hoy llega a las iglesias, hacen su alabanza, Dios ministra, pero muchas veces, hermano, dejan lo que Dios hizo, lo dejan ahí mismo en la iglesia y dicen, no, eso no me lo llevo para casa. Quieren seguir viviendo su vida. Amén. Entonces, más adelante, cuando volvamos a leer Juan 4, vamos a entender lo que Jesús le dijo a esa mujer. Si tú de verdad quieres ser una adoradora, una servidora de Dios, tienes que cambiar y dejar tu vida. Amén. Amén, aleluya. Eso es lo que nos va a convertir, hermano, en verdaderos adoradores de Dios. Cuando aprendamos por la palabra
a regirnos por la palabra, a poner en práctica la palabra. Amén. Y cuando Dios te ministre, te llene, te toque, te quebrante, te haga saltar, tú vas a seguir en esa misma condición de adorador. Te vas a volver en una persona obediente a Dios. Que aunque el Señor te diga, tienes que dejar esto, y tú no quieres, pero el Señor te dice, tienes que dejarlo, lo tienes que dejar. Entonces te haces en un adorador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted ahí en casita, usted sigue leyendo el pasaje de Juan capítulo 4 y usted se va a dar cuenta que después la mujer mandó llamar, fue y habló a los de la ciudad y le vengan a ver, porque me parece que este es el Cristo, este es el Mesías. Vengan y escúchenlo, porque Él me dijo mi vida, habló a mi vida. Entonces dice que vinieron a donde Jesús y mucha gente creyó en Él. Amén. Y esa palabra dice, o sea, la gente dice que creyó en Él, o sea que se convirtieron a Cristo, se convirtieron en verdaderos adoradores, ya no en unos practicantes de una religión, ya no practicantes de una costumbre, sino que pusieron en práctica lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Le damos las gracias a Dios. Amén. Amén. Por su palabra. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta ahí tu mano, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Sí, amén. Alabado sea Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú hablas, Señor, a nuestras vidas, Padre. Primeramente hablas a mi vida, Señor amado. Padre, y te doy gracias, Dios mío, porque como primera persona, Señor amado, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres quien me enseña, me instruye, Dios mío. Padre, pero también, Señor, deseo, anhelo, Padre, que esta tu palabra, Señor amado, caiga en buena tierra, Señor. Mira a cada persona que se encuentra, Señor, en esta casa de oración. Mira a cada uno de aquellos, Padre, que nos están viendo a través, Señor, de los medios de comunicación, Señor. Padre, pedimos, Señor, que esta palabra no retorne vacía a ti, mi Dios. Padre, que cumpla, Señor, tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Padre, que no vivamos, Señor, una vida como los samaritanos, Señor, una vida de apariencia, una vida, Señor, oh Padre, apegada a las costumbres, una vida apegada, Señor, mi Dios, a una religión, Dios mío. Padre, queremos vivir, Señor, una buena relación contigo, mi Dios. Queremos ser verdaderos adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, mira, Señor amado, este pueblo. Mira a cada uno de los que están aquí presentes. Aquellos que no están, Señor amado. Padre, que puedan, Señor, ser bendecidos, Padre, por tu palabra. Padre, que tu palabra, Señor, encuentre cabida en esos corazones en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Padre, pedimos, Señor, y oramos por